Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas a esto que es Objetivo Ciudadano. Yo soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información este martes 21 de abril. A menos de 2 meses del Mundial, Teotihuacán se bañó de sangre. El tiroteo dejó una persona muerta y 3 heridas, todas extranjeras. Ya se difundió un video de los momentos de terror que vivieron los rehenes sobre la pirámide de la Luna, donde se escuchan las amenazas del tirador a los turistas. Les aseguró que no regresarían a su país y que si se movían, los sacrificaría. Con un tono molesto, le señaló que las pirámides fueron construidas precisamente para cumplir este objetivo, sacrificar personas, no para que vayan a tomarse fotos. También les advirtió que no intentaran mirarlo a la cara. El tirador de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años de edad. De acuerdo con una credencial encontrada entre sus pertenencias, vivía en la colonia La Purísima Ticomán, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Sin embargo, autoridades del Estado de México aclararon este martes que era originario de Guerrero. El domingo viajó en autobús a la Ciudad de México, luego a San Juan, Teotihuacán, esto para precisamente el lunes trasladarse directamente a la zona arqueológica, un lugar emblemático de visita obligada para el turismo. Aquí ya se advertía una crisis por la falta de custodios y finalmente sí, ayer ocurrió la tragedia. Esto dejó en evidencia la frágil vigilancia y las fallas de seguridad. La ausencia de arcos de seguridad y detectores de metal en los accesos es lo que termina permitiendo que Julio César entre armado con una pistola, incluso con un cuchillo, y que desatara el terror. Estas son imágenes del ataque y del momento en que, al parecer, inhabilitan al atacante. Y vosotros, si me habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones, no para que vengáis a hacer puta fotito de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Y tú deja de verme tanto. A la muerte no se la mira directamente, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Ya se lo llevaron? Let's go. ¡Allá denle! ¡Ahí dispárenle! ¡Ahí ya denle! ¡Se les va a ir por atrás! No le dan, no. Ya le dieron. ¿Quiénes son las víctimas de Julio César, el hombre que abrió fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán? El gobierno federal difundió una lista. La cifra aumentó a 13 personas heridas, 7 de ellas fueron por arma de fuego. Esto incluye 2 niños, uno de 6 y otro de 13 años. Entre los heridos hay 6 personas de Estados Unidos, 3 de Colombia, una de Canadá, una de Rusia, una de Países Bajos y otra más de Brasil. 5 ya fueron dados de alta. El último reporte publicado por el Gabinete de Seguridad Federal reporta que 8 personas siguen bajo observación médica, 3 en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, 3 en Ajapuzco y 2 en la Ciudad de México. Se trata de los colombianos Dayana, de 37 años, Luisa, de 22 y Jerónimo, de 6. La canadiense Delicia Lee de Jong, de 29 años, el ruso Michael Michel, de 42 años y Francis, de 55 años, que es originaria de Países Bajos, así como los estadounidenses Alex Daniel, de 29 años, y Barry DiMarco, de 61. El Gabinete de Seguridad dio a conocer que todos los pacientes atendidos en el IMSS Bienestar pasaron la noche estables, pero que seguirán bajo supervisión médica. Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que ya se abrió una carpeta de investigaciones por el tiroteo ocurrido en Teotihuacán. Lleva a cabo las diligencias en colaboración con la Fiscalía General del Estado de México.
Julio César Jasso tenía un perfil psicópata con tendencia a copiar masacres que sucedieron en otros lugares. Así es como lo revela el fiscal del Estado de México, Luis Cervantes. Lo que dice es que las evidencias recolectadas apuntan a que presentaba una conducta conocida como copycat, es decir, una tendencia a replicar situaciones violentas. Había mucha confusión sobre su deceso. Ayer se dijo que se había suicidado tras cometer el ataque. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de México indicó que aún se mantiene bajo investigación la causa de la muerte. Eso abre una especulación de un posible abatimiento de los cuerpos de seguridad. Esta mañana el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, resaltó que el agresor fue localizado y neutralizado por elementos de la Guardia Nacional en cuestión de minutos. Precisó que al verse rodeado por las fuerzas de seguridad se quitó la vida. En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con los familiares de la mujer canadiense que perdió la vida y de las que están todavía atendiéndose en el hospital, para tratar de apagar el fuego que se generó a nivel internacional de cara al Mundial. Señaló que esta es la primera vez que ocurre algo así en México. La presidenta resaltó que el agresor Julio César Jasso tenía rasgos de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior, por lo que descartó que esté relacionado con la delincuencia. Al realizar una cronología de los hechos, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, detalló que a las 11:20 horas del lunes se recibió el primer reporte de una persona armada dentro de la zona arqueológica que estaba amagando a civiles. A las 11:30, 10 minutos después, arribó el personal de la Guardia Nacional. Al llegar fueron agredidos con disparos, por lo que repelieron el ataque. En ese fuego cruzado, Julio César fue herido en una pierna y a las 11:45 de la mañana, de acuerdo con el reporte oficial, se quitó la vida de manera voluntaria. Precisó que el atacante actuó solo. Un día antes del tiroteo llegó a Teotihuacán a bordo de un taxi de aplicación y se hospedó en un hotel cercano. Vamos a escuchar. Nuestra solidaridad con los familiares de la persona que perdió la vida y con todas las personas que están siendo atendidas en hospitales y que vivieron esta situación el día de ayer. No habíamos presenciado algo así en México, es la primera vez que ocurre. Esta persona, por todo lo que indican las autoridades ministeriales, tenía rasgos pues de problemas psicológicos y estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado de acuerdo con las investigaciones que están haciendo. Evidentemente tiene que seguirse investigando. En estos casos no hay que especular. El presunto agresor efectúa detonaciones de arma de fuego en contra de los elementos de la Guardia Nacional, repelen esta agresión, el agresor es lesionado en una pierna y posteriormente a las 11:45 tenemos que se quita la vida de manera voluntaria. Se pudo determinar que se trató de un solo atacante. La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas. La masacre de Columbine era un hecho admirado por Julio César Jasso. Incluso entre sus pertenencias tenía una foto hecha con inteligencia artificial donde se le ve junto a los dos autores de dicho crimen, pero hay otros indicios sobre su ideología violenta. Ve aquí los detalles. Carlos, ¿con qué es lo que te encuentras? Buenas tardes.
Ceci, ¿qué tal? Muy buena tarde. Justo a mi espalda se encuentra este inmueble de 4 niveles que Julio César en algún momento dado pues llegó aquí hasta este punto en la cerrada de Plan de San Luis número 16 para pedir justamente le permitieran rentar uno de los cuartos de este inmueble. En ese entonces, mi querida Ceci, cuando César en su momento cuando solicitó justamente un cuarto en renta y bueno, pues también le solicitaron al casero que entregara toda la evidencia posible para integrarla a la carpeta de investigación. Por lo pronto, mi querida Ceci, pues las investigaciones continúan en este caso y todo esto ha generado que lo que era antes esta cerrada sumamente muy tranquila, el día de hoy esté pues justamente con mucha movilización de reporteros y de policías de diversas instituciones que están llevando a cabo las investigaciones. Así las cosas en esta zona, mi querida Ceci, de la alcaldía Gustavo Amadero. Bien, gracias Carlos, seguimos al pendiente, buenas tardes. Buena tarde. La noticia sobre el tiroteo en Teotihuacán corrió como pólvora. Autoridades de Canadá calificaron el hecho como un horrendo acto de violencia armada y destacaron que elementos consulares ya se encuentran en contacto con sus ciudadanos afectados para brindarles el apoyo. El embajador de Canadá en México, Cameron McKay, se dijo profundamente triste por lo sucedido en esta zona arqueológica y expresó sus condolencias a la familia de la mujer asesinada. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos, lamentó el ataque y dijo que está dispuesto a brindar apoyo al gobierno mexicano mientras realiza la investigación correspondiente. Por otra parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que la zona arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Pese a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mañana mismo se reabre. Vamos a escuchar. Mañana mismo se va a abrir la zona arqueológica. Mañana se abre. Sí. Okay. Con el reforzamiento de la seguridad, sí. Se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Primero el tiroteo y ahora el aterrizaje de emergencia de un globo aerostático. Este globo se quedó sin combustible y tuvo que tocar tierra en la zona arqueológica a unos 200 metros de la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos. Sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, hay que decir que comenzó su vuelo poco después de las 8:30 de la mañana, cuando los vuelos a esa hora ya no están permitidos debido a las condiciones climáticas, pero parece que no aprenden. Sobrevoló en lo alto de las pirámides, pero al quedarse sin combustible descendió rápidamente. Afortunadamente, no pasó a mayores. Por las irregularidades en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, ya cesaron a 3 funcionarios de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se encubrirá a nadie, que los elementos suspendidos tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos. Por su parte, la fiscal capitalina Berta Alcalde reconoció que hubo omisiones y retrasos en la investigación del caso. Admitió que hubo un retraso de 15 horas en el inicio de la búsqueda de los jóvenes de 21 años. Desde la madrugada del 16 de abril, las autoridades contaban con la ubicación precisa de este inmueble donde la joven fue encontrada sin vida, pero no se actuó de manera inmediata. Veámoslo detalladamente. Edith salió de su domicilio el 15 de abril a las 16:16. Entró al edificio en Revolución número 829 a las 16:45. Sin embargo, se tiene el reporte de que ese mismo día las cámaras de videovigilancia del inmueble fueron desconectadas deliberadamente entre las 16:23 y las 17:44. Intervalo que coincide con el momento exacto en el que, según dictámenes periciales, le quitan la vida a Edith. La denuncia por su desaparición se presentó a la 1:10 a.m. del 16 de abril, pero la madre fue llamada a entrevista hasta las 4:25 a.m, momento en el que reiteró la ubicación de este inmueble. Sin embargo,
Fue hasta las 20:30 que se registró el primer intento de presencia policial en este edificio, cuando los agentes acudieron únicamente a solicitar acceso y revisión de cámaras, un proceso lleno de retrasos y omisiones. La fiscal capitalina indicó que hasta el momento no hay evidencia contundente de la solicitud de dinero por parte de las autoridades a la familia de Edith, por lo que la indagatoria continúa. Escuche lo que dijeron. La ciudadanía tiene que... Una persona que aparece en un video en el elevador del edificio donde la asesinaron. En estas imágenes que se grabaron días antes, aparece este sujeto acompañado de una jovencita a la que besa y acaricia de manera sexual. La fiscal señaló que ya fue identificado y localizado. Es un abogado que dice vive en ese edificio junto a su esposa. Las investigaciones señalan que no estaba en casa cuando Edith fue asesinada. Salió del edificio el 15 de abril a las 9 de la mañana y supuestamente regresa a las 9 de la noche. El 16 de abril salió con su esposa a las 10 de la mañana y dicen volvieron hasta las 11 de la noche, por lo que no tendría relación directa con este caso. Ya logramos no nada más identificar a este sujeto, quien ya tiene nombre y apellido, ya se le contactó, ya está siendo entrevistado. Va a ser fundamental identificar qué elementos aporta. Hasta ahora no se identifica una relación específica con los hechos en cuestión. También mencioné en la intervención que tenemos también identificado cuándo estuvo este sujeto en el edificio. Él reside ahí con su esposa. Gustavo César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, se contradijo sobre la versión que dio en relación a la presencia de 2 agentes de Estados Unidos en la entidad. El domingo dio a entender que murieron en un accidente después de un operativo en colaboración con agentes de la Agencia Estatal de Investigación, la CIA. Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no tenía conocimiento sobre la presencia de personal norteamericano en el país, cambió la versión. Ayer el fiscal salió a corregir al asegurar que los americanos no se encontraban en un operativo en conjunto, sino participaban en labores de capacitación y casualmente se encontraron con los agentes de Chihuahua que venían del operativo donde desmantelaron un mega narcolaboratorio. Es decir, que el convoy policial les dio un aventón y fue ahí donde pasó el accidente. La versión donde se desmintió la presencia de elementos americanos se hizo ayer, minutos antes del funeral de los agentes estatales que fueron despedidos por familiares y amigos. Por estas contradicciones, el senador morenista Javier Corral reclamó la comparecencia del fiscal de Chihuahua para que aclare la situación que se derivó tras la muerte de 2 agentes estadounidenses que habrían participado en un operativo antinarco. Escuchemos las 2 versiones. Y fallecieron también en Hermosillo, presuntamente vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en clínicas no autorizadas. Esto es para determinar las causas de los decesos. Se informó que ha puesto en marcha una serie de medidas precautorias para garantizar la reparación del daño para los familiares y las víctimas de al menos 8 personas fallecidas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que no solo contempla la investigación penal, sino también la protección de los derechos de las víctimas y el aseguramiento de condiciones para una eventual reparación integral de manera paralela. La Fiscalía mantiene activo el operativo para la localización y captura del médico presunto responsable, a quien se le investiga por el delito de homicidio culposo derivado de la mala práctica médica. ¿Sabía usted que los tatuajes pueden ocasionar desde reacciones alérgicas, infecciones y problemas en la piel? Más detalles en la siguiente nota. Y si tu tatuaje... Aseguró que algunas personas no le creían que formara parte del partido Morena. ¿Y sabe usted por qué? Porque es güera. La morenista es la misma que hace unos meses armó una lujosa fiesta con temática del Gran Gatsby, esto en una zona exclusiva de Puebla. Escúchelo. Es que en Morena no hay güeros. Y yo decía, pues sí, porque es un partido muy inclusivo. Pescadores y habitantes de Puerto Progreso, Yucatán, reportaron la presencia de manchas de hidrocarburo en las inmediaciones del muelle de Arcos, lo que generó alarma entre la comunidad pesquera, que señaló que desde la semana anterior se había intensificado la aparición de un residuo oleoso similar al diésel.
Ante estos hechos, el gobierno estatal y las autoridades federales activaron un protocolo de emergencia para la contención del producto. El gobernador Joaquín Díaz Mena detalló que el origen de esta fuga correspondía a un ducto submarino en desuso, el cual dicen ya fue reparado en coordinación con Pemex y la Secretaría de Marina. Esta mañana Pemex confirma que se selló de manera definitiva el ducto marino a la altura de los pilares 35 Sur y 35 Norte del viaducto antiguo. El ducto ha sido completamente sellado, el área se encuentra controlada ya sin riesgo para la población y las actividades del puerto. Es importante aclarar que este hecho no tiene ninguna relación con los incidentes registrados en otros estados del país recientemente como Veracruz, Tabasco o Tamaulipas. De cualquier manera, seguiremos vigilantes para garantizar la seguridad de nuestras costas. La caída de granizo de gran tamaño sorprendió a habitantes de Nuevo León. Tras registrarse lluvias de moderadas e intensas en distintos municipios de ese estado, a través de redes sociales los ciudadanos reportan la presencia de bolas de hielo en la zona del sur de Monterrey, así como en Guadalupe y Juárez. Cobijas, cascos y hasta una silla fue lo que utilizaron vecinos del municipio de Juárez para poder cubrirse del hielo. Las lluvias se extendieron a municipios como Abasolo, Aramberri, Doctor Arroyo, General Terán, Montemorelos, Doctor Cos y Los Ramones. Aunque no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, las autoridades informaron diversas incidencias derivadas del clima. ¿Se imagina usted 17 años de bañarse a jicarazos? Esa es la situación que vivieron en García durante más de una década. Finalmente anuncian que luego del rezago, este municipio de Nuevo León va a comenzar a recibir agua a las 24 horas. Autoridades decidieron que era momento de hacer su trabajo y realizaron obras de mejoramiento, superando la histórica escasez causada por el crecimiento poblacional. Las acciones incluyeron la sectorización de la red, control de presiones, operación estratégica de tanques y monitoreo en tiempo real en puntos considerados críticos. Cabe mencionar que el municipio arrastraba rezagos históricos de abasto en el líquido, en gran medida, se dice, por el crecimiento acelerado de su población y una red hidráulica que quedó rebasada por la demanda. En Culiacán, Sinaloa, una mujer fue atacada por un enjambre de abejas en una bodega cercana de la colonia Pemex y recibió más de 200 picaduras. Debido a la gravedad de la situación, fue necesaria la intervención del ejército para poder rescatarla y sacarla de la zona. La víctima, identificada como María de los Ángeles, fue trasladada a un hospital del IMSS para recibir atención médica. Citlahua González Galindo, secretario de Salud Estatal, informó que la paciente se encuentra estable, bajo observación médica y recibiendo tratamiento preventivo para evitar una posible reacción alérgica, esto por supuesto derivado del número de picaduras. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y contra la ex embajadora de México en el Reino Unido, Josefa González Blanco, por el presunto uso indebido de recursos públicos y bienes del Estado al hospedar en la Embajada de México en el Reino Unido a Marcelo Patrick Ebrard Ramos durante 6 meses, así como lo reveló mi compañero Claudio Ochoa. El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las quintetas con los nombres de los 15 aspirantes para ocupar las consejerías vacantes del Instituto Nacional Electoral. La lista incluye un apartado con 5 hombres, otro con 5 mujeres y uno más catalogado como mixto. Legisladores presentes, arranques digitales al comer e irse sin pagar la cuenta. La mesera que esperaba el pago por el consumo ingresó al interior del restaurante y el grupo de 2 mujeres y 2 hombres aprovecharon la distracción para escapar del lugar. Vea usted. Al menos
menos 5 muertos y 3 personas heridas, entre ellas un menor de edad, fue el saldo de un tiroteo dentro de una cervecería en Guatemala. Los detalles sobre el motivo de este ataque no fueron precisados por las autoridades. El Ministerio de Gobernación de ese país precisó que 10 asesinatos cada día han convertido a Guatemala en el país más violento de su historia reciente durante 2025. Un informe presentado en diciembre pasado revela que en este año se produjeron 3.512 homicidios en Guatemala, lo que equivale a una tasa de 42 por cada 100,000 habitantes. En Guayaquil, Ecuador, un ciudadano falleció en el centro de la ciudad tras detenerse en medio de una calle para contestar un mensaje en su teléfono celular sin darse cuenta de un autobús urbano que estaba, transitando por la zona, el cual, como ya verán, termina atropellándolo. El torero español José Antonio Morante de la Puebla es reportado grave tras sufrir una fuerte cornada, esto en el recto, en la Plaza de Toros La Real Maestranza en Sevilla, España. El matador fue cornado cuando trataba de fijar con el capote al animal de la ganadería de Hermanos García Jiménez. A pesar de haber sido sometido quirúrgicamente tras una herida de 100 centímetros, permanece en estado de gravedad, según el parte médico. Prepárense para un fascinante espectáculo en el cielo, y es que en la noche del 22 al 23 de abril estará en su punto máximo una lluvia de estrellas. Así como lo escuchan, es una de las más antiguas de las que se tiene conocimiento, ya que se observa desde hace 2.700 años. Esta va a ser visible desde el hemisferio norte, por lo que podremos disfrutar desde México. Se recomienda hacerlo después de la medianoche. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos dejando por un cometa, precisamente creando de esta manera brillantes estelas de luz en la atmósfera, lo que, se ve como una lluvia de estrellas. Si lo quiere ver, entre la noche del 22 y 23 de abril será posible en nuestro país. Como una mini Rayo McQueen, la alegría y la energía de una pequeña al competir en una carrera para niñas, esto en Colombia, pues se da a conocer en redes sociales porque se gana la admiración del público por las ganas que le pone. Más allá del primer lugar que conquistó en la pista, también robó las miradas por su forma de correr. Algunos decían que su bici traía 1000 unicornios de fuerza. Juzgue usted con las imágenes. Terminamos por hoy Objetivo Ciudadano, pero la información no se detiene, así que estén al pendiente de todas las plataformas digitales de Latinus. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les damos las gracias por su tiempo. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde.